Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra charla. Yo soy la neuropsicóloga Diana Cifuentes y hoy vamos a tener de tema trastornos específicos del aprendizaje. Y para eso va a estar nuestro neuropsicólogo Arturo Arreguín. Arturo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Adena, muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, este tema que es muy importante, sobre todo para los profesionales de la salud mental, para los profesionales de la educación, yo creo que sienta muy bien, sobre todo la charla, para que podamos platicar un poquito acerca de esto. Así es. Les platico un poquito de quién es este gran neuropsicólogo. Él es licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, cuenta con maestría en Neuropsicología Clínica de la UNAM, presenta una residencia clínica en el Hospital Juárez de México, así como en la Facultad de Psicología, y cuenta con una amplia experiencia en trastornos de cálculo y de trastornos del desarrollo. Por eso, el experto está con nosotros. Entonces, Arturo, si gustas, Ok, sin más muchas gracias. preámbulo, dar inicio. A ver, te pongo tu pantalla. Ok, perfecto. Ahí ya se puede ver la presentación. Ahí, sí, sí, nada más leo. Ahí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que todo, me gustaría saludar a todas las personas que están viendo esta charla. Espero que sea de su agrado y al final podemos contestar todas sus preguntas. Si hay algunas que no contestemos por la cuestión del tiempo, las podemos contestar a lo largo de la semana. ¿Sale? Espero que les Así guste. Y es. bueno, el tema va a ser Introducción a la Neuropsicología de los Trastornos del Aprendizaje. Mi nombre es Arturo Arreguín, como bien comentaba Diana. Y bueno, este es de parte de Redes Neuropsicología Clínica. Somos un grupo de neuropsicólogos con orientación propiamente clínica, encargados de la orientación, la divulgación del quehacer neuropsicológico y también de la intervención en trastornos específicos, como en este caso estaríamos hablando de los trastornos del aprendizaje. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es presentar nociones básicas sobre los trastornos del aprendizaje en el ámbito de la neuropsicología. Es importante denotar que los trastornos del aprendizaje no son específicos de una área. Es decir, vamos a encontrar diferentes áreas involucradas en su tratamiento, desde la paidopsiquiatría, desde la pedagogía y el quehacer neuropsicológico, que también tiene un papel muy importante en el abordaje de estos casos. ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, vamos a abordar qué podría estar relacionado, qué factores pueden estar relacionados con un bajo desempeño escolar, a qué se le denomina un trastorno de aprendizaje, cuáles son las causas del trastorno del aprendizaje, que ya veremos que no es una causa única, cuáles son los principales tipos de los trastornos del aprendizaje, qué tratamientos existen, cuál es el pronóstico y algunos tips que les puedo dar sobre cómo podemos estar ayudando a estos niños, sobre todo que pasan por una cuestión de ansiedad, de estrés, que muchas veces por el papel que jugamos en su entorno, ¿no? Ya sea como padre de familia, como profesor, muchas veces no nos percatamos de todas estas dificultades que pudieran tener. Entonces, bueno, comenzaríamos con qué podría estar relacionado con un bajo aprovechamiento escolar. Entonces vamos a tener diferentes factores que podrían estar dando cierto peso al por qué un niño no aprende o por qué un niño no tiene las suficientes herramientas para poder adquirir el conocimiento que tiene en la escuela. Uno de estos factores es el genético. Hay muchos trastornos del aprendizaje que tienen un fuerte componente genético, donde se ha visto que, por ejemplo, el papá o la mamá tienen alguna o tuvieron una dificultad para aprender y que posteriormente ya en la consulta clínica vemos que cuando traen a los niños, ellos mismos se percatan que tuvieron estas dificultades, ¿no? Entonces, pareciera que hay una asociación entre los factores genéticos, esto es, en que algún miembro de la familia haya presentado alguno de estos problemas, también sus hijos estén presentando ello. Factores orgánicos que van a ser desde factores periféricos, como puede ser el que no tenga una corrección adecuada de la vista, esto es que no utilice lentes o anteojos,
que tenga una miopía, astigmatismo, que no haya sido corregida, problemas, por ejemplo, auditivos, ¿no? Una hipoacusia, que es una disminución de la percepción adecuada de los sonidos. Esto puede estar afectando la forma en cómo está adquiriendo el aprendizaje el niño, pero también puede haber factores que van más allá de aspectos periféricos. Pueden haber alteraciones a nivel cerebral, como ya veremos, algunas estructuras pueden estar diferentes a lo esperado y esto a su vez va a provocar que la cognición y la conducta de estos niños va a ser muy diferente en comparación de sus pares, es decir, de otros niños de su misma edad. Vamos a tener también factores afectivo-emocionales. Esto es, ¿qué tanto en verdad el niño está orientado a aprender esos conocimientos? Muchas veces malas experiencias con los profesores, el tener una mala adecuación curricular, el hecho de que esté siendo afectado por lo que se denomina bullying, que es este acoso escolar, pueden estar mermando o pueden estar dificultando el que estos niños estén aprendiendo. Entonces, no es una cuestión propiamente del trastorno específico de aprendizaje, sino que más bien hay un componente emocional que está viéndose involucrado. También puede haber factores socioculturales que puedan estar impactando en que pueda aprender un niño, ¿no? Esto lo podemos ver sobre todo cuando hay migración. Niños que son de diferente región del mundo y que se trasladan a otra parte, entonces tienen que aprender diferentes formas de proceder, diferencias en el idioma inclusive, diferencias en cómo se interrelacionan cada uno de los niños y también con la forma en cómo se relacionan con los adultos, las reglas sociales que tienen que aprender. Entonces, esto puede afectar también el hecho de cómo están aprendiendo, ¿no? O sea, es También todo un puede efecto, inclusive propiciar... todo un efecto de múltiples factores. No solamente es uno, es demasiados. Exacto, son diferentes factores, inclusive pues es una condición que se denomina con causa multifactorial, porque son diferentes elementos que se conjugan, que digamos tienen una relación entre ellos, y que uno puede estar potenciando las dificultades. Por ejemplo, ya lo veremos ahorita más adelante, pero un niño que tenga este tipo de trastornos, si a eso le unamos todos estos factores negativos, ¿no? Desde el hecho de que tuviera algún familiar con esas características, que tuviera malas experiencias en la escuela, que fuera acosado en la escuela, que tuviera estos cambios constantes en su hogar. Entonces, todo esto puede estar propiciando mayores afectaciones, mayores dificultades, ¿no? En cambio, un niño con trastorno del aprendizaje, pero que vemos que su entorno es seguro, donde vemos que hay mucho apoyo por parte de los profesores, por parte de los profesionales de la salud mental, de los inclusive profesores o de los que realizan las adecuaciones curriculares, en el caso de los pedagogos o psicopedagogos. Entonces, estos son elementos que van a favorecer. Si a eso le unamos, como lo veremos, una evaluación neuropsicológica bien estructurada que favorezca la descripción de estos niños con sus particularidades, va a favorecer mucho el pronóstico que van a tener, ¿no? Bueno, estos son como que los factores. Y sí, es multicausal. Sí. En cuanto a qué podríamos considerar un trastorno del aprendizaje, vamos a primero tener un elemento importante, ¿no? Y esto tiene que ver con la especificidad. Es decir, que estos niños van a tener dificultades importantes en la adquisición de una habilidad o de una aptitud en algún momento de su desarrollo. ¿Sí? En algún momento de su desarrollo, ellos pueden tener dificultades para poder hacer cálculos matemáticos, para poder aprender a leer, para poder aprender a escribir, ¿no? Estos elementos se tienen que presentar de forma específica y va a estar asociado con tener un nivel de inteligencia promedio. Esto es, a partir de las pruebas estandarizadas de inteligencia, el poder encontrar que este niño no tiene algún déficit cognitivo importante, de moderado a severo, ¿no? Sino que las principales dificultades que él o que ella va a presentar van a estar orientadas a impactar en su desempeño en alguno de estos rubros académicos.
También tiene que ver con la interacción de factores, como ya lo veíamos en la diapositiva anterior, de factores neurobiológicos y socioculturales. Arturo, El hecho de nos que están pidiendo que si se pudiera ampliar a lo mejor un poco más la información, si se pudiera hacer un zoom. ¿Un Zoom? Sí, Ok. por favor. Gracias. Ok, ahí se ve. Ujú. Ahorita lo voy recorriendo, ¿sale? Sí. Entonces, bueno, los que les comentaba, ¿no? De esta dificultad específica, de alguna aptitud, alguna habilidad de este aprendizaje. Vamos a tener interacciones entre estos factores, factores neurobiológicos y socioculturales, como son que tengan características estructurales y funcionales atípicas, es decir, diferentes a lo que se esperaría en un desarrollo normotípico. Vamos a entender normotípico como que está en la norma, es decir, que no tiene alguna afectación, algún problema. El Y promedio. esto va a provocar un desempeño, un promedio, un desempeño por debajo de lo esperado a las exigencias ambientales. También exigencias que vayan a estar muy por arriba de los niños pueden estar propiciando que no tengan un acercamiento al aprendizaje, ¿no? Son estos niños que, pues, los saturan con materias de más, horas extras, además de todos los elementos extracurriculares que pueden estar afectando su desempeño, pero por un cansancio de tanta exigencia. Entonces, hay que tener en cuenta que tiene que ser esto debajo de lo esperado, pero con una exigencia mental de acuerdo a cómo lo están afrontando sus pares, ¿sale? En cuanto a las relaciones con otras condiciones, vamos a ver que lo que comentábamos es que mantengan un nivel normal en pruebas psicométricas estandarizadas, ¿no? Un nivel promedio, y que algunas alteraciones conductores pueden llegar a exacerbar estas condiciones, y me estoy refiriendo sobre todo al trastorno por déficit de atención, que está caracterizado sobre todo por esta hiperactividad, de que no pueden mantenerse por mucho tiempo en un solo lugar o que se dispersan con mucha facilidad, ¿no? Arturo, Entonces, ¿nos puedes esto poner otra puede a vez su la vez imagen? Arturo, incrementar Arturo, mayormente. ¿nos puedes Sí, poner la imagen otra vez ¿qué completa? pasó? Porque al parecer ya, que sí lo logran ver bien y que le quisieran ver todos por qué causan trastorno Ahí de está. aprendizaje viendo, exacto, sí, que sí se ve mejor así. Ahí se ve mejor. Perfecto. Sí. ¿No? Entonces, bueno, estas alteraciones, como comentaba, pueden exacerbar propiamente los trastornos propiamente del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay un elemento que se conoce como comorbilidad, y esto es cuando se presenta más de una condición en un solo caso, ¿no? Es decir, puede tener trastorno por déficit de atención y a su vez también tener un trastorno de aprendizaje, pero no necesariamente uno tiene que llevar al otro, ¿no? Entonces, es importante sobre todo hacer una evaluación exhaustiva y ver cuáles son los componentes que están propiciando que al niño le vaya mal en la escuela. Entonces, estas dificultades específicas, como lo veíamos, se tienen que presentar por lo menos 6 meses, esto de acuerdo con el manual de trastornos estadísticos de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y presentar un nivel entonces de inteligencia normotípico. Tienen que presentar una dificultad específica de aprendizaje, por lo menos de uno de los 3 principales, que serían en la escritura, en la lectura o en las matemáticas. Ajá. Y no se tiene que encontrar algún otro factor que pudiera explicar de mejor forma estas dificultades. ¿A qué me refiero? Que el niño pudiera tener a lo mejor algún otro trastorno, por ejemplo, un trastorno del intelecto, ¿no? Del desarrollo intelectual, que pueda Alguna estar discapacidad presentando una intelectual. afectación más global. Exacto. Entonces, estas dificultades pueden propiciar aún mayor dificultades, pero de forma generalizada. Aquí estamos hablando de algo más específico. Pues es que se cambió el nombre a trastorno específico de aprendizaje asociado con, y bueno, asociado a la lectura, asociado a la escritura o asociado a las matemáticas. Ok. ¿Cuál es la causa de un trastorno del aprendizaje? Bueno, uno de los principales elementos que se ha encontrado es que hay alguna dificultad o alguna alteración en algunas estructuras cerebrales
cerebrales o en algunas conexiones entre estas estructuras. Pero también se ha encontrado que hay niños que presentan estos trastornos y a partir de resonancia magnética, a partir de la tomografía axial, a partir de otros estudios, como puede ser el electroencefalograma, no se encuentra algo anormal. Entonces, a pesar de eso, mantienen estas condiciones de alteración. Aún no se tiene bien en claro qué es lo que podría estar causando el trastorno. Sin embargo, se han empezado a hacer diferentes investigaciones que hablan de subcategorías o endofenotipos de los trastornos. Esto es, por ejemplo, si hablamos de un trastorno específico de aprendizaje asociado a la lectura, podemos tener uno más relacionado con alteraciones verbales en comparación de uno más relacionado con alteraciones visuales perceptuales. Oye, Arturo, ¿qué es un endofenotipo? Son estos grupos, más bien, de un grupo de una condición, como en este caso sería un trastorno específico del aprendizaje, hay subgrupos. Entonces tienen características diferentes a pesar de que su principal condición es que no puedan, por ejemplo, aprender a leer o que no puedan, por ejemplo, aprender a escribir. Lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen trastorno específico de aprendizaje asociado a la lectura, vamos a tener que pueden tener dificultades, por ejemplo, para poder segmentar cada uno de los elementos que componen una palabra. Pero otras personas que presentan también trastorno específico de la lectura van a tener dificultades más bien en el poder tener una buena percepción de cada una de las grafías, es decir, cada uno de los elementos que componen las palabras. Entonces, a eso le llamamos endofenotipos. Endo de dentro del mismo fenómeno, dentro de las mismas características que pueden estar afectando. Entonces, bueno, entre algunos estudios que se han encontrado, aquí les presento el de Peterson. Ellos hicieron un metaanálisis, es decir, recopilaron información de diferentes estudios y encontraron algunas regiones asociadas con el trastorno específico asociado a la lectura. Entonces, en gris, no sé si lo pueden alcanzar a ver bien, en gris serían las principales regiones donde se han visto algunas alteraciones estructurales, ¿no? Principalmente aquí en la región temporal parietal, en la región temporal occipital y en la región frontal inferior, ¿sí? Otro de los elementos importantes que tenemos que considerar es que no existe un área específica de la lectura en el cerebro, no existe un área específica de la escritura, de la lectura, de las matemáticas en el cerebro, sino que son diferentes regiones en el cerebro que convergen, que digamos, cada quien tiene un pedacito que tienen que estar haciendo para que se pueda llevar a cabo una función. En este caso, por ejemplo, para la lectura necesitamos primero observar propiamente las letras. Entonces, ¿cómo entra esa información? A partir de los ojos. Esta información llega hasta la retina, y la retina se manda a unas estructuras medias que tenemos en el cerebro, conocida como tálamo. De ese tálamo pasa a regiones como son la corteza occipital, que es esta parte de atrás, donde se procesa la información visual ya en el cerebro. De eso pasa a regiones más específicas, como son la región occipital temporal, asociada a darle un significado a esas grafías, a eso que estamos observando. Pero también hay otras regiones como la temporal parietal o el giro angular, que hace una conversión de lo que yo estoy viendo, por ejemplo, la letra A, y saber que yo tengo que decir A, es decir, su sonido, su fonema. Ahora, otra de las regiones involucradas tiene que ver con la región frontal inferior, o también conocida muy popularmente como área de Broca, y esta está asociada mucho a el encadenamiento que tenemos que ir haciendo para al momento de hablar. Entonces, si nosotros vamos siguiendo esta ruta, vemos que cada una de estas áreas está involucrada para el poder producir propiamente la lectura cuando tenemos un texto enfrente de nosotros. Y todo lo que vemos en diferentes colores, como por ejemplo en morado, naranja, verde, azul, ese colorcito que es como rosa, ¿sí? Son diferentes fascículos, es decir, conjunto de axones, que son estas ramificaciones que llegan de una neurona a otra, que conectan diferentes regiones y que también se ha visto que hay alguna dificultad en estas
conexiones entre áreas y por eso también pueden estar explicando algunas dificultades que presentan estos niños. Pero vuelvo a lo mismo, por eso se hablan de endofenotipos, porque va a depender mucho de qué área se encuentra afectada o inclusive, como ya bien comentamos, puede que los métodos de gabinete, ¿no? Como la resonancia magnética, entre otros, no encuentren algo anormal, sino pareciera que son elementos inclusive a nivel molecular que puedan estar afectando y que no se pueden ver a simple vista ni con estudios de gabinete, pero que ahí sí tiene un factor importante la evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque describe cada uno de los componentes cognitivos que tiene este niño, los componentes conductuales, y entonces sabemos qué características presenta un caso en específico y cómo podremos intervenir en ese caso. Les presento otro estudio. Este es de Krusian y colaboradores en 2013. Es una resonancia magnética funcional comparando a niños con discalculia, es decir, trastorno específico del aprendizaje asociado a las matemáticas, y utilizaron una medida conocida como anisotropía. La anisotropía lo que hace es calcular cuántas moléculas de agua pasan por los tractos, es decir, el conjunto de axones entre una neurona, entre un conjunto de neuronas y otro conjunto de neuronas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta medida? Nos dice qué tanto se está esparciendo por otros lugares esa agua, y está indicando que no son específicos, y nos dice también qué tan estable se encuentra ese fascículo, qué tan, digamos, esa vía entre una área y otra se encuentran estables, se encuentran interconectadas. Lo que observamos en morado, espero que se vea en la imagen. No. Son diferentes. ¿No se ve? Okay, voy a tratar de acercar un poquito más. Es todo lo que se encuentra. Bueno, si no me voy a ir a... Ok, a ver, creo que se puede ver en este corte coronal, ahí donde está la manita, ¿sí se alcanza a ver? Sí, hay un poquito, sí. Ok, se observa una coloración morada, ¿no? Esa coloración morada indica cambios, una diferencia significativa entre esas regiones en niños con discalculia en comparación de niños normotípicos. Entonces, estas regiones, sobre todo más orientadas a, si vemos el corte, un corte que va más o menos por esta zona, hacia el área parietal. El área parietal, o el lóbulo parietal, está asociado con la organización espacial que tenemos, tanto de nosotros mismos, es decir, dónde se encuentran mis brazos, dónde se encuentra mi cabeza, y dónde se encuentran cada uno de los objetos que me rodean, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Esto se ha asociado mucho con una alteración en el que un autor conocido como Duan ha denominado como sentido numérico. El sentido numérico es esta capacidad que nosotros tenemos para poder reconocer dónde hay más o dónde hay menos elementos, y que son lo que propicia la adquisición posterior de lo que sería la aritmética, ¿sale? Entonces, vemos que también hay algunas dificultades en la interconectividad que hay en los cerebros de los niños con discalculia, pero vuelvo a lo mismo. Esto no es tajante, esto no es unifactorial. No es decir que, ok, tiene una afectación al nivel del lóbulo parietal y va a tener entonces un trastorno de aprendizaje asociado a las matemáticas. Hay correlaciones, más no casualidades. Esto es, hay una relación entre esta difusión que vemos en los tractos y el hecho que presenten dificultades en matemáticas, pero no necesariamente tiene que ser una causalidad. Ok, bueno, teniendo en cuenta que es multicausal estas características que presentan estos niños, pasaremos a describir cuáles son los principales tipos de estos trastornos. Tenemos el asociado a la lectura, a la escritura, a las matemáticas, y un trastorno poco conocido, que es el trastorno del aprendizaje no verbal, que iremos viendo poco a poco. Anteriormente tenían otras denominaciones, ¿no? El asociado a la lectura se referían con el nombre de dislexia, asociado a la escritura, disgrafia, y a las matemáticas, discalculia, que actualmente sigue en uso. Hay varios profesionales que todavía lo reconocen así, inclusive profesores, padres de familia, todavía están muy asociados con esta terminología, pero actualmente se utiliza más el trastorno específico de aprendizaje asociado a
cada uno de los aprendizajes que pudieran tener alguna alteración o alguna dificultad para ser adquirido. Entonces, pasemos a las principales dificultades en el trastorno específico del aprendizaje asociado a la lectura, o anteriormente denominado dislexia. Vamos a tener principalmente dos niveles de afectaciones. Vuelvo a lo mismo, endofenotivos o inclusive una interrelación entre ellos. Inclusive una persona con esas características puede tener alteraciones a nivel verbal y también alteraciones a nivel visoespacial, ¿sale? Entonces no son mutuamente excluyentes, pero es importante, vuelvo a lo mismo, vuelvo a recargar, tener una muy buena evaluación neuropsicológica que permite identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de estos niños para saber cómo poder intervenir con ellos. En el TEA asociado a la lectura, más con una perspectiva o con un componente verbal, vamos a tener afectaciones a nivel de conciencia fonológica. La conciencia fonológica es esta capacidad que tenemos para poder hacer segmentaciones, es decir, partir en pedacitos los componentes del lenguaje. En este caso, podemos partir una oración en palabras, las palabras las podemos partir a su vez en sílabas, las sílabas a su vez las podemos partir en letras, ¿no? Entonces, cada uno de esos componentes van a tener un significado fonológico, es decir, un sonido y una agrupación en cómo tienen que ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen estos niños? Tienen dificultades para poder deletrear palabras, tienen dificultades para reconocer propiamente esta conversión entre lo que es el grafema, es decir, el elemento visual de la letra, y poder pronunciarlo, poder decir su sonido. Tiene estas dificultades importantes, tiene dificultades para reconocer rimas, ¿no? El poder decir que dos palabras terminan con el mismo fonema, tienen esas dificultades. También pueden tener dificultades en memoria verbal, y estos, bueno, tienen dificultades para recordar lo que se les dice. Si uno le da una instrucción muy grande, ¿no? De 2 o 3 elementos, puede que pierda la mayor cantidad de la información y únicamente recuerde lo último que se le dijo. Entonces, a esto nos vamos a referir con alteraciones o dificultades en memoria verbal. Tienen dificultades en la rapidez de denominación. Esto es, a pesar de que pueden recuperar la información, que pueden decir el nombre de un objeto, puede tardar más que lo que normalmente se tardaría un niño de su misma edad. Por ejemplo, si yo le tomara un lápiz y se lo presentara a uno de estos niños, posiblemente sí me diga que es un lápiz, pero va a demorar, va a tener una latencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le presento el lápiz y se va a quedar pensando, hasta que pueda acceder a esa palabra y va a decir, es un lápiz. En cambio, otro niño simplemente al verlo va a decir, es un lápiz, ¿sale? Entonces, tiene dificultades para acceder a esta información verbal. Puede tener dificultades en cuanto al vocabulario, su vocabulario es muy reducido, entonces utilizan palabras estereotipadas. Cuando estereotipado me refiero a que repiten las mismas palabras una y otra vez, que pareciera que no tiene otro bagaje de palabras para expresarse, o que lo hacen con muy pocas palabras, o muy poco expresivos a comentar sobre su día a día, sobre lo que les pasó, sobre sus emociones, porque no cuentan con esa facilidad para expresarse. Tienen dificultades propiamente en la comprensión, tanto en la comprensión a nivel verbal del habla, como también a la comprensión lectora. Entonces, si ya vimos que tienen dificultades en memoria verbal, que tienen dificultades en la conciencia fonológica, pues entonces no se van a poder crear una idea propiamente de lo que se les está pidiendo. Esto en cuanto al tipo verbal. En el tipo visoespacial, vamos a tener 4 componentes importantes. El análisis visual, esto es el partir en diferentes pedacitos cada elemento que compone una letra. De hecho, si nosotros vemos en esta imagen, la voy a acercar un poquito. Si nosotros hacemos un esfuerzo por completar lo que quiere decir, puedes decir, puedes leer el texto a la primera, ¿no? Y a pesar de que no tiene todos los elementos que componen esas grafías, nosotros podemos hacer un cierre de cada una de ellas para poder darle un significado a lo que estamos leyendo. Estos niños no pueden realizar esto. También van a tener dificultades en la síntesis visual, es decir, el poder integrar cada uno de los elementos propios para diferenciar una palabra de otra, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, que lo que les estoy presentando es una D en comparación de una E, ¿no? Es decir, pueden tener elementos similares en cuanto a la cantidad de
de líneas rectas o inclusive curvas, ¿no? O muchas veces llegan a confundir inclusive una D con una o ¿por qué no? Una O con una A. Tienen muchas similitudes en cuanto a que son muy redondeadas y entonces confunden porque no logran hacer esa síntesis. Y cuando una vez que lo logran, ahora tienen que hacer una integración a nivel silábico y después a nivel de palabra y después a nivel de una frase. Entonces siempre tienen que estar haciendo una síntesis de esa información. Pues es importante un mantenimiento en la intervención en estos niños. En cuanto al rastreo visual, vamos a entender como el seguimiento ocular que nosotros vamos a hacer al momento de hacer el movimiento cuando tenemos que hacer una lectura. Entonces, por ejemplo, nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿no? Haciendo movimiento. De hecho, por ejemplo, si ustedes me ven directamente en la cámara, van a ver que si yo sigo con mis ojos el dedo que voy a poner enfrente, se va a ver unos pequeños desplazamientos saltatorios de mis ojos. Entonces, a eso se le denomina rastreo visual, a poder estar pasando de izquierda a derecha al momento de hacer la lectura. ¿Qué pasa con estos niños? Que no hay una buena coordinación a nivel ocular. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Que estos pueden ser muy grandes. Entonces, los puntos de fijación, que son los puntos donde se para la mirada, pueden ser muy extensos y entonces no logran hacer la integración de lo que están leyendo. En cuanto a la orientación espacial, esto es muy conocido y creo que es porque se le conoce principalmente a este trastorno, tiene que ver con las rotaciones famosas que ellos llegan a hacer, ¿no? El hecho de confundir una B con una D, o con una P o con una Q, siendo que es una grafía que tiene los mismos elementos, ¿sí? Lo único que varía es la orientación, si es hacia abajo, si es hacia la izquierda, si es hacia la derecha. Entonces estos niños van a tener muchas dificultades para poder, por ejemplo, identificar su izquierda de su derecha, ¿no? Entonces van a tener dificultades en la integración de su espacio. En cuanto a el trastorno asociado a la escritura, vamos a tener también diferentes dificultades. Y es importante hacer una connotación aquí. No porque tengamos un solo trastorno significa que solamente el niño, digamos, tiene alteraciones en la lectura, sino que podemos encontrar ciertos vestigios, es decir, algo que pasó desde antes, que ya notábamos que algo no iba tan bien, ¿no? Por ejemplo, cuando aprenden a leer, tienden a tardarse más tiempo que los niños normotípicos para aprender a hablar, ¿no? Para decir sus primeras palabras, o inclusive tienen algunas dislalias. Dislalias son esos trastornos para articular algún articulema, ¿no? Conocido como, bueno, cada uno de los elementos que nosotros realizamos para poder hablar. Entonces, estas van a su vez tener mayores impactos en todos estos ámbitos de aprendizaje. En cuanto a la escritura, vamos a tener que puede haber dificultades en trazos gráficos, ¿no? Errores en la coordinación visomotriz. Entonces, ellos van haciendo el movimiento, pero al momento de hacer el desplazamiento no llega a ser muy fino y además no hay una buena coordinación entre lo que ven y los movimientos que está haciendo con su mano al momento de escribir. En la composición gráfica, esto es en errores en la conversión del fonema y el grafema. Confunden algunos, por ejemplo, en el caso del español, tenemos unas reglas específicas para lo que es la G, para el uso de la G y para el uso de la J. Entonces llegan a tener muchas complicaciones para saber qué grafema se tiene que poner. Tienen separaciones entre las palabras muy marcadas o hay conglomeraciones, esto es que están muy juntas las palabras. También puede tener dificultades para identificar el acento ortográfico, algo de lo que caracteriza el idioma español, sobre todo, y bueno, tienen dificultades debido a esta conciencia fonológica que les comentaba, el hecho de no poder segmentar adecuadamente a nivel silábico, también no saben en qué momento tienen que poner este marcador gráfico que indica dónde se tiene que incrementar un poco el tono de voz. El acento ortográfico, la puntuación, otra vez, pueden omitir alguna puntuación o pueden inclusive agregar puntuaciones donde no corresponde. En la gramática pueden tener dificultades para la comprensión gramatical de objeto indirecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? María me golpeó a fui golpeado por María. Entonces, los componentes van a estar en diferente posición, pero van a tener un significado igual, ¿no? Entonces, esto, digamos, se le complica mucho a los niños. Se le complica mucho identificar qué elementos están siendo como el sujeto,
que propicia la acción y hacia quién está dirigida esta acción. La coherencia de los textos, pueden tener dificultades para que tengan coherencia lo que están hablando, ¿no? Esto yo imagino que muchos de los profesores han visto que hay niños que empiezan a escribir, por ejemplo, ustedes les den un cuento, una historia, y de Caperucita Roja, ¿no? Entonces, en lugar de empezar hablando de, bueno, esta es la historia de Caperucita Roja, una niña que tenía una gabardina roja, etcétera, empiezan hablando del lobo. Entonces ya no tiene coherencia, porque están hablando desde un inicio del villano, de la historia, antes de presentar propiamente el protagonista, ¿no? Entonces, tienen dificultades en cuanto a la coherencia de los textos. En cuanto a los trastornos específicos, en el caso ya de las matemáticas, o anteriormente denominado discalculia, vamos a tener dificultades también en diferentes elementos. Estos errores fueron resumidos por Rourke alrededor de los años 80, pero pues se pueden presentar en diferentes tipos, ¿no? Entre ellos, pues tenemos el error espacial, es decir, no pueden acomodar adecuadamente en la posición que les corresponde cada uno de los números, ¿no? Y lo vemos sobre todo cuando tienen que hacer operaciones aritméticas. Si vemos el ejemplo que está aquí a la derecha, vemos que, por ejemplo, hay o mucha separación en cada uno de los elementos o hay una conglomeración con la, por ejemplo, la operación que está arriba. Entonces no hay una buena organización de su espacio. Hay algunos niños que, por ejemplo, no pueden establecer una relación adecuada entre unidades, decenas y centenas y poner adecuadamente la siguiente operación que va abajo, igual unidades, decenas y centenas, sino que llegan a poner unidades con decenas o con centenas y entonces al momento de hacer la operación se equivocan, tienen un mal resultado. Pueden tener dificultades también atencionales, pueden omitir los puntos decimales o algún signo, o pueden inclusive olvidarse de el número que llevaban, ¿no? En la operación. Procedimentales, pueden omitir algún paso de la operación o agregar un paso de más, o confundir los pasos, a lo mejor pueden confundir cómo hacer una suma con una resta. Pueden tener dificultades a nivel grafomotor, distorsionan las grafías, los números, y entonces no se entiende lo que están colocando, e inclusive ellos se llegan a confundir y no saben qué pusieron, y entonces al momento de hacer la operación pueden tener dificultades. A nivel de juicio, es decir, que no comprendan el problema aritmético, ¿no? Entonces esto puede también estar asociado con problemas a nivel de memoria, entonces el que no puedan comprender probablemente el problema puede dificultar el juicio que tengan al momento de resolverlo. El recuerdo de hechos aritméticos, el clásico de las tablas de multiplicar, el que no puedan evocarlo en el momento adecuado, va a propiciar también que busquen unas compensaciones. ¿Y cómo van a ser las compensaciones? Con muchas sumas, ¿no? Un conjunto de sumas que eso va a alargar la operación y va a ser más tedioso e inclusive muy cansado para ellos. La perseveración, entendida como la repetición de una acción o de un proceso a cambio de tareas, entonces pueden empezar con un proceso de suma, pero el siguiente ítem o el siguiente problema puede ser una resta, ¿no? Entonces empieza con una suma y el siguiente es una resta, pero no hace el cambio. Entonces todas empiezan a resolverlas como si fueran sumas. Y esto es porque persevera con el mismo proceso. O pueden escribir más de una vez el mismo número que ya había escrito anteriormente. Arturo, ¿nos podrías poner Pasemos al trastorno del poquito aprendizaje. el ejemplo que me parece que no lo vieron tan bien? Nada más acercarlo un momentito. Ok. Ok, bueno, aquí ¿qué observamos? Vemos cierta conglomeración, dificultades para la organización de su espacio. Vemos elementos, por ejemplo, que esta es una resta, donde, bueno, a 9, ¿cuánto le falta para llegar al 0? No se puede, hay que ponerle un 1 para llegar al 10. Es 1, perfecto. Luego 1, 0, ¿no? Entonces se hace como tal operación. Y ya cuando llegamos a esta parte, vuelve a poner 0. Entonces pareciera que está perseverando con un número que ya está teniendo anteriormente, ¿no? Además, olvida colocar el punto, no está poniendo el punto en la operación. Por ejemplo, en la multiplicación vemos que el proceso no es el adecuado. 2 por 4, 12, llevamos 1, 8 por 3 son 24, y aquí tendríamos que poner entonces 25. ¿Y qué es lo que pasa? El niño simplemente baja el 8. Entonces, hay problemas procedimentales, pero también puede ser un problema atencional o inclusive un problema perseverativo.
¿Por qué es importante entonces mencionar todo esto? Porque nosotros como neuropsicólogos lo que tenemos que hacer es ver todo el proceso que tiene que ejecutar el niño para poder identificar cuáles son sus principales dificultades, ¿sí? Porque normalmente lo que se hace en las pruebas psicométricas es poner, ok, lo hizo bien, no lo hizo mal, pero no se enfocan tanto en el proceso. Los neuropsicólogos lo que hacemos es ver cómo es que resolvió esa tarea, cómo es que llegó a esa tarea. Hay muchas formas de llegar a un mismo resultado. Entonces, cómo lo está ejecutando este niño es importante. ¿Sí, Dianita? Sí, sí. ¿Prosigo? Adelante, adelante, por favor. Sí, perfecto. También no quiero extenderme tanto. Ok, pasamos al trastorno del aprendizaje no verbal, o TAND. Este es un trastorno que también fue muy cuestionado a lo largo de su historia, porque muchos de los trastornos del desarrollo, como puede ser el TDA, como puede ser un trastorno del espectro autista, pueden entrar con alguna de estas características. Entonces, es una gran gama de características que se presentan más en elementos no verbales, por eso se llama trastorno de aprendizaje no verbal, porque pareciera que los elementos verbales básicos de su estructura la tienen, pero elementos más complicados, como ya veremos, la prosodia o la pragmática, son más complicados. Entonces, ¿qué es lo que se ve en estos niños? Rook en 1980 ya los describía como que tienen dificultades a nivel primario, secundario y terciario. Vamos a encontrar como primarias, digamos que las principales dificultades que tienen estos niños y que a su vez van a generar los otros problemas, ¿no? Entonces, si tienen una dificultad en la percepción táctil, ¿no? No pueden reconocer figuras únicamente con el tacto, entonces pues van a tener dificultades para atender a esos elementos, a esos estímulos que están tocando. Y entonces, si no están atendiendo a estos estímulos, pues ¿qué va a afectar? La codificación, el almacenamiento y la posterior evocación de estos estímulos. Entonces, hablamos de déficits terciarios. Entonces, tienen dificultades en la percepción táctil, en la percepción visual, tienen dificultades para poder hacer una síntesis adecuada de los estímulos. Entonces, pareciera que para ellos es un conjunto no diferenciado entre cada uno de los objetos o entre figuras que componen. Tienen una dificultad increíble para poder hacer rompecabezas, por ejemplo, donde tienen que estar haciendo un ensamble entre cada uno de los elementos. Entonces, esto va a repercutir a su vez en la atención visual y, por supuesto, en la memoria visual. En cuanto a la psicomotricidad, van a ser niños muy torpes. Y con esto no quiero no quiero menospreciar como tal a estos niños, ni tampoco tener un lenguaje soez, sino más bien a lo que me refiero es que son niños que no pueden establecer una buena asociación entre su espacio corporal y el espacio que lo circunda, el espacio de su entorno. Entonces llegan a ser un poquito torpes porque chocan con su entorno, pueden inclusive no tener unas buenas herramientas para, por ejemplo, cortar con tijeras al momento de darles esa indicación, o al escribir. A la psicomotricidad fina tienen muchísimas dificultades. Esto a su vez propicia déficits terciarios como son las praxias orofaciales, es decir, estos movimientos aprendidos que nosotros tenemos para poder ir diciendo las palabras al momento de hablar. Y en la prosodia, es decir, la entonación que nosotros tenemos que ir dando a las palabras, ¿no? Y esto sobre todo se ve porque estos son niños que tienen, o pareciera que tienen un aplanamiento emocional, pareciera que siempre están hablando con el mismo tono, ¿no? Siempre tan plano, plano, plano. Pareciera que no alzan la voz, ¿no? Cuando están muy alegres o cuando están muy molestos. Entonces tienen estas dificultades para poder hacer estos cambios. También tienen dificultades para el manejo de material novedoso. Aquello que nunca han visto, que apenas están experimentando, llegan a rechazarlo porque son niños que no pueden integrar toda esa información. No lo pueden integrar a nivel táctil, no lo pueden integrar a nivel visual, pues entonces deja de algo que les guste, sino que lo rechazan. Pues entonces su comportamiento exploratorio es menor, casi no exploran los estímulos novedosos. Lo ven por una vez, lo pueden explorar un momento y lo dejan, lo rechazan. Y obviamente al tener estas dificultades, pues su aprendizaje va a ser más decrementado. Y esto a su vez va a afectar a la pragmática entendida como que estos elementos contextuales que nos permiten
poder hacer uso del lenguaje, ¿no? No es lo mismo utilizar un saludo de hola, ¿cómo estás? A hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, el cambio de voz, las expresiones, todos estos elementos van a darle un significado completamente diferente al lenguaje que yo estoy dando. Ok, esos digamos son cómo son las características de cada uno de estos niños que presentan estos trastornos, ¿no? Ahora, ¿qué tratamientos existen para los niños que presentan trastornos del aprendizaje? Hay una gran cantidad de herramientas para acercarnos a que mejoren estas habilidades. Sin embargo, ¿qué es lo que siempre se necesita en cualquier intervención? Un buen plan, pero en un buen diagnóstico y una muy buena revisión del caso. Por ende, yo les presento esta imagen, ¿no? La voy a acercar un poquito. Entonces, aquí únicamente aparece el pediatra, el centro escolar y el entorno familiar. Pero aquí podemos hablar de profesionales como son el psicopedagogo, el pedagogo, algún psiquiatra, ¿no? Que todos están involucrados desde sus diferentes ramas de conocimiento en el abordaje de estos casos. Pero normalmente llegan con el pediatra porque es el que se encarga, sobre todo en el caso de los niños, de forma general a nivel médico. Entonces, bueno, cuando llegan con este profesional, él lo que tiene que hacer es descartar otras patologías, ¿no? Si es algún trastorno metabólico, si se debe a alguna anomalía cerebral, si se debe a algún otro elemento que pudiera estar dando, digamos, una explicación de por qué el niño tiene esas dificultades, ¿no? Entonces, a partir de eso y con la información que recaba del centro escolar y del entorno familiar, se puede sospechar de un trastorno del aprendizaje. Una vez que se sospecha de un trastorno de aprendizaje, se hace un estudio más detallado, y esto es a nivel neuropsicológico. A nivel neuropsicológico lo que se hace es hacer un desglose completo de cada uno de los componentes a nivel cognitivo que tiene este niño y ver dónde están sus principales dificultades. Entonces, se hace una valoración cognitiva global para identificar si es un CI normal, si tiene algún déficit cognitivo, de qué tipo, si tiene altas capacidades, si hay un desbalance entre alguno de los subtests, de qué tipo es este desbalance, y una vez haciendo esto, identificar cuáles son sus principales fortalezas y debilidades, ¿no? Esto es como a nivel global, pero una vez que ya se tienen en cuenta todos estos elementos, se tienen que hacer pruebas aún más específicas, orientadas a ver dónde pueden estar las principales alteraciones a nivel académico y también a nivel ya cognitivo más desglosado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cómo es que están haciendo frente a su entorno, cómo es que llegan a la resolución de las tareas o si no llegan, a qué se debe, ¿no? Es de ahí el papel importante del neuropsicólogo, porque una vez se tenga todos estos datos, permite hacer un desglose de un programa de intervención que en compañía de los psicopedagogos, del psiquiatra, se puede hacer un plan de integración, digamos, multidisciplinario que favorezca la integración a nivel académico y a nivel de forma general de estos niños. Ok, Arturo, una pregunta. ¿Cuál es el? Aquí nos están Sí. preguntando respecto a bueno, sobre estos temas, que si esta clasificación que acabas de mencionar viene del DSM-5. Ok. En el DSM-5 viene el trastorno específico de aprendizaje asociado a, y vienen los tres, ¿no? Lectura, escritura y matemáticas. El trastorno de aprendizaje no verbal no viene el DSM-5, no viene. Es un trastorno que surgió en los 80s, que aún no está completamente definido y que comparte con características con muchos otros trastornos, como puede ser, lo que les comentaba, el trastorno del espectro autista, puede tener algunas relaciones, sobre todo con el trastorno de Asperger, puede tener algunas asociaciones con el trastorno dispráxico, ¿no? Que es como no pueden aprender los movimientos. Entonces, es, digamos, como una sombrilla que engloba todos estos trastornos y que aún no se encuentra como tal digamos, un patrón específico cognitivo que podamos decir, este es un trastorno de aprendizaje no verbal. Pareciera que comparte tantas características con otros trastornos que aún no está avalado
completamente por la comunidad científica como para ser propiamente colocado en el diagnóstico, en el manual diagnóstico de estos trastornos. Gracias, ¿Sí? Arturo. Continúa, sí, claro. Ok. Ok. ¿Qué pronósticos puede haber en este caso con estos niños? Bueno, es importante saber que, aunque sea una realidad un poquito dura, estos trastornos no se curan, o sea, siempre lo va a presentar el niño, pero son tratables. Y cuando me refiero a tratables, hablamos de adecuaciones curriculares, hablamos de formas de compensar estas dificultades, hablamos de disminuir la carga de trabajo, hablamos de psicoterapia, o sea, hablamos de que busquemos cómo tratar que estos niños se vayan adaptando de mejor forma a su entorno sin ocasionarles ansiedad, sin ocasionarles estrés, sin ocasionarles depresión. También dependerá el seguimiento de las intervenciones y las adecuaciones escolares, puesto que muchas veces sucede que se cree que este trastorno, cuando empieza a tener una mejoría, es, ok, ya se cumplió con el propósito, ya está bien, entonces se le deja de dar intervención. ¿Y qué pasa? Que todos esos avances que habían tenido van disminuyendo, inclusive se pueden exacerbar las dificultades que pueden estar presentando al pasar al siguiente grado escolar o al siguiente nivel escolar, ¿no? Entonces, nunca se tiene que dejar la intervención, siempre se tiene que mantener un nivel de adecuación, siempre se tiene que tener un nivel de intervención para que estos niños puedan tener un nivel de adaptación óptimo. En la mayoría de los casos aún presentan un desempeño por debajo de la norma, esto es, a pesar de que, por ejemplo, una persona con trastorno específico de aprendizaje asociado a la lectura, haya tenido una muy buena intervención, haya tenido muy buenos avances, a pesar de todo eso, por lo general tienen una velocidad de lectura por debajo a personas de su edad, ¿no? Entonces, aún se mantienen estas dificultades, aún son lentos al momento de leer, pero hay algunos trastornos que son, digamos, que pueden presentar un nivel de severidad más grave y otros que pueden presentar un nivel de severidad más leve, ¿no? Y esto va a ser dado también por cultural y también sobre las condiciones socioculturales en las que se encuentran, ¿no? No es lo mismo aprender a leer un idioma como puede ser el español, ¿no? Donde es muy transparente, donde cada una de las grafías corresponde a un fonema, a, por ejemplo, a leer el inglés. El inglés es un idioma más opaco, se le denomina así. ¿Por qué? Porque una grafía puede tener más de un fonema. Entonces, van a tener más dificultades estas personas a aprender a leer en inglés en comparación de un idioma más transparente como puede ser el español. Si se le brinda la atención oportuna y continua, pueden adaptarse a las demandas de su entorno, ¿no? Es importante mantener siempre esta intervención con estos pequeños. ¿Cómo podemos ayudar en casa si contamos con alguno de estos pequeños? Primero es evitar prejuicios, ¿no? Muchas veces llega a pasar en una familia el pensar que es o un tonto, o que es un flojo, o que no se esfuerza, o que simplemente la culpa es del profesor, ¿no? O que no se le está dando la atención adecuada. Entonces, primero necesitamos acercarnos a los profesionales de la salud mental, a los profesionales del aprendizaje, para que se pueda dar todas las características en torno del niño y ver si no se deben estas dificultades a factores emocionales, a factores estructurales o funcionales, a factores socioculturales, etcétera, ¿no? Hay que descartar todos esos elementos. Entonces, evitar los prejuicios. Trabajar en conjunto con los maestros y profesionales de la salud mental, ¿no? Tanto antes, durante, como después de todos estos elementos diagnósticos y su mantenimiento de la intervención. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ustedes como padres conocen a su hijo, conocen qué les gusta, qué no les gusta, conocen su entorno familiar y es información importantísima y muy relevante para nosotros como profesionales de la salud mental y poder hacer una integración adecuada con estos niños. Centrarse en sus fortalezas y aplaudir sus esfuerzos, ¿no? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo negativo, que no sabe leer. Ah, bueno, entonces no sabes leer, ahí te van 20 libros, 20 cuentos y te voy a saturar de un montón de cuentos, de historias, porque quiero que leas. Y eso, más que favorecer, que yo sé que muchos buscan mejorar el desempeño de sus hijos, puede provocar una aversión inclusive al aprendizaje. Entonces estos niños, más que mejorar en ello,
lo que va a hacer es un rechazo completo en estas tareas. Entonces hay que evitar eso y más bien enfocarnos en las fortalezas. ¿Qué es lo que sí sabe hacer su hijo? A lo mejor hace construcciones, a lo mejor dibuja muy bonito, a lo mejor puede, a lo mejor tiene muchas dificultades al momento de leer, pero se puede expresar muy bien al momento de hablar. A lo mejor tiene dificultades al momento de escribir, ¿no? Pero a lo mejor se le facilita escribir en la computadora. Entonces hay que aplaudir aquellos elementos que son sus fortalezas. Ser paciente con el niño, ¿no? Y esto es, si de por sí a lo largo de nuestro desarrollo el aprender a leer, a escribir o a hacer cuentas es complicadísimo porque prácticamente no tenemos regiones específicas para eso. Son diferentes regiones cerebrales que nosotros tomamos para adquirir ese aprendizaje. Pero como les comentaba, no tenemos una región específica de la lectura, no tenemos una región específica de la escritura. Entonces, más bien son otras áreas que se están reclutando para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, es como para alguien normotípico aprender estas habilidades. Ahora imagínense algún niño que tiene estas dificultades donde no puede integrar bien su lenguaje, donde siente que se le mueven las letras, donde no puede hacer una asociación entre lo que lee y lo que tiene que decir. Entonces, hay que ser pacientes con ellos. Cada uno de los niños tiene un ritmo de aprendizaje muy diferente. Entonces, hay que ser pacientes. Hablar con los padres, hablar con otros padres, con niños que tengan los mismos trastornos, que tengan características semejantes. Sirve también como un alivio para ustedes, ¿no? Muchas veces es, esto que estoy pasando únicamente me está pasando a mí, o hay más personas, hay más padres que están pasando por estas dificultades. ¿Cómo le están haciendo con sus hijos? ¿Hay algo que les haya funcionado? ¿Conocen algún profesional que me pueda recomendar? Algunas adecuaciones que le hayan servido, etcétera, ¿no? El hecho de que puedan tener estos grupos entre padres para poder hablar de cada uno de sus hijos y ver cómo poder salir adelante es un apoyo social muy importante para estas familias. En el caso, por ejemplo, de la escuela, ¿qué es lo que pueden hacer los profesores, los directores? ¿Qué es lo que podemos estar ayudando en la escuela? Sobre todo mantener una buena comunicación en el centro o servicio que se le brinda al menor en la intervención de las dificultades, ¿no? Tener una buena coordinación. Ok, sí está la escuela, sí se tiene que cumplir con el contenido escolar, pero nosotros como neuropsicólogos vemos también cuáles son las dificultades que puede tener a nivel perceptual, a nivel de memoria, a nivel de funcionamiento ejecutivo. Le puede servir muchísimo a los psicólogos educacionales o a los psicopedagogos para hacer las adecuaciones adecuadas y que entonces el niño pueda cubrir con el contenido escolar o hasta qué nivel se le puede disminuir ese contenido escolar. Es importante que se esté configurando esta comunicación siempre entre cada uno de los profesionales. Establecer un balance entre actividades pasivas y activas, ¿no? Muchas veces es como que, bueno, tienes que leer y te paso una y otra vez las mismas fichas en blanco y negro, donde solamente tienes que pasarles de un lado a otro, ¿no? Hoy en día contamos con mucho material de estimulación, con mucho material que podemos utilizar en la intervención, que tanto lo utilizan como psicopedagogos, como en la parte de la neuropsicología, ¿no? Que permite a su vez el que los niños se interesen más por el aprendizaje, ¿no? Si están viendo que tienen dificultades para la lectura y ustedes los fuerzan a la lectura, pues van a ocasionar muchos problemas. Pero ¿por qué no fomentar la comprensión de los elementos académicos? Más que forzar la lectura, ¿por qué no propiciar otros medios como los videos, las pláticas, como las maquetas, como uso de un montón de materiales que le permita abordar esos temas? Fomentar el uso de varios recursos para favorecer la transmisión de la información, videos, juegos, material manipulable, evitar aislar o poner etiquetas o menospreciar el trabajo del niño, ¿no? Muchas veces pasa que tienen como que a los niños seleccionados, ¿no? Entonces, este niño tiene dificultades para leer, entonces ponlo acá. Este también tiene TDA, entonces ponlo también para allá. Entonces ya tienen como que su filita, ¿no? De niños con algún trastorno y los normotípicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sobre todo, están segregando a estos niños, no hay una integración adecuada al grupo, ¿no? A su vez, estos niños se sienten faltos de atención, sienten que nadie le interesa, que recuerden,
los niños pasan la mayor parte del tiempo en la escuela y en sus casas. Entonces, imagínense, si en la escuela no se les está dando esta oportunidad de atención y en las casas también se les está menospreciando, son niños que van a tener muchas dificultades emocionales. Entonces, es mejor la integración de estos niños y el poder acercarse en verdad a los profesionales de la salud mental para poder hacer las adecuaciones propicias y que estos niños se sientan más confortables, más seguros en sus entornos escolares. Centrarse en sus fortalezas y aplaudir sus esfuerzos, lo que comentábamos con los papás. El hecho de que nos enfocamos tanto a sus dificultades, lo único que van a ocasionar es que se sientan menos valorados, es que ya no quieran seguir aprendiendo. Entonces, más bien lo que se tiene que propiciar con ellos es fomentar lo que sí pueden hacer. ¿Por qué no valerse de ellos para decir, ok, ¿por qué no me ayudas a borrar el pizarrón? ¿Por qué no me ayudas, por ejemplo, a repartir las diferentes hojas a tus compañeros? ¿Por qué no me ayudas a explicarles el tema? O sea, ¿por qué no propiciar esas fortalezas que pueda el niño en un salón de clases? Ok, esto es de forma general el tema de los trastornos de aprendizaje. Es un tema muy amplio. Van a encontrar información desde la psicopedagogía, la paidopsiquiatría, la neuropsicología. Hay muchos profesionistas involucrados y qué bueno que sea así, porque estos niños en verdad necesitan de mucho apoyo. Y yo creo que el trabajo en neuropsicología es enfocarse sobre todo en poderlos ayudar desde la parte cognitiva, desde poder ver de qué manera, de qué modos, de qué vías podemos estar utilizando para que estos niños puedan aprender, para que estos niños no tengan tantas dificultades en la escuela. Entonces, bueno, fue un placer darles esta charla. Nada más Muchas recordarles que gracias, está Arturo. la página web. Bueno, hay un pequeño comercial. Adelante. La página web, redesneuropsicologiaclinica.weebly.com, ¿no? WEEBLY.com. Y ahí encontrarán material de difusión de la neuropsicología sobre todo, van a encontrar también nuestros perfiles y también en lo que les podamos atender. ¿Sale? Muchas Así gracias. es. Y bueno, Arturo, todavía no te vayas, porque hemos recibido bastantes, bueno, desde saludos de todas las Saludos. partes, sí, muchos saludos desde todas las partes de Latinoamérica, hasta, bueno, preguntas que sí han estado, sí las leemos, se han estado guardando para llegar a ese, a ese momento, ya que se finalizó todo. Una de estas preguntas es, ¿qué pasaría si alguien tiene dificultades en lectura y matemáticas? O sea, ¿se pueden tener las dos? Ok, ¿Si pasa, no? ok. Sí, sí pasa, de hecho es lo más común, ¿no? Es muy complicado que un niño solamente tenga dificultades en un solo rubro, ¿no? Por lo general llega a tener problemas en otras tareas o en otras áreas académicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de que un niño tiene dificultades para la síntesis de la información visual. Entonces, si tiene dificultades para la síntesis, va a tener dificultades para poder integrar las grafías, es decir, cada una de las letras, y entonces ahí va a tener dificultades para aprender a leer. Si no tiene esta correspondencia para poder hacer la integración de las grafías, entonces también va a tener dificultades para poder hacerlo al momento de escribir. Entonces también va a tener ciertos componentes que alteren la escritura. Pero si a su vez le agregamos que tiene esas dificultades en la integración, va a tener dificultades en geometría para el reconocimiento de las figuras geométricas, va a tener dificultades en aritmética, donde va a tener que hacer la correspondencia del número, ¿no? El número escrito y su valor como cantidad. Entonces sí se puede presentar, de hecho es muy frecuente y es importante ver entonces de dónde está la dificultad, porque si partimos de los procesos básicos cognitivos que se ven impactados o afectados, eso a su vez nos va a indicar de dónde tenemos que partir, dónde tenemos que intervenir para que entonces mejore en cada una de las tareas que tenga que ver con esa habilidad que se está viendo deficitaria. Ok, vienen muchas felicitaciones también, Arturo. Todos los de USAER, muchas gracias por vernos, muchísimas gracias. Y la otra Gracias. pregunta o comentario de José David es, ¿los niños con diversidad funcional tienen un nivel lógico-matemático? Es que no entendí si fue pregunta o fue comentario. Pero bueno, a ver si nos pudieran poner más exacta esa pregunta. La siguiente es de Andrea Melo. ¿Cómo saber si las alteraciones están asociadas a
factores ambientales o a poca estimulación y no necesariamente porque tengan algún trastorno y a qué edad se debería realizar una evaluación neuropsicológica. Ok, muy buenas preguntas, excelentes preguntas. ¿Cómo saber? Bueno, de ahí que nos tenemos otra vez haciendo este énfasis en acercarse a los profesionales, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Hacer un desglose de la historia clínica y académica que tengan estos niños, ¿no? Es decir, desde nivel prenatal, es decir, antes de que nazca el niño, si estuvo expuesto a algún pesticida, si a lo mejor la mamá tomaba alcohol, si fumaba, este tipo digamos, tóxicos pueden estar impactando en el desarrollo del feto a lo largo pues, de este desarrollo, ¿no? A nivel perinatal puede presentarse que presente un doble circular, esto es cuando se le enreda el cordón umbilical en el cuello, entonces esto genera hipoxia, es una disminución de oxígeno, pues en los diferentes órganos que tiene el niño, sobre todo a nivel cerebral, y entonces esto va a tener afectaciones, ¿no? Y así puedo dar diferentes características. Estos elementos nos dicen o nos dan idea de qué es lo que sí podría estar relacionado y qué es lo que no podría estar relacionado con el trastorno. Si se descartan todos estos elementos que acabo de comentar, tanto factores perinatales, postnatales, prenatales, ¿no? Si se descarta con todos estos elementos, pero vemos que hay un componente, por ejemplo, de que cambiaron de casa o que hubo un fallecimiento de algún ser querido o que hayan cambiado de profesor o de escuela, son elementos importantes que nos dicen también en qué momento se están presentando estas dificultades, ¿no? En el DSM lo que se maneja son 6 meses de mantenimiento en esas dificultades. Entonces, si es algo espontáneo, si es algo que se presentó por 1 o 2 semanas, posiblemente tenga un componente pasajero, transitorio, que solamente tiene que ver con una desviación de la atención del menor por otros factores no relacionados, ¿no? Entonces es importante descartar todos estos elementos. Entonces, por comentarle algo, estas historias clínicas se hacen a tanta profundidad que llegan a tardar hasta 2 o 3 horas, porque es prácticamente un desglose completo de la historia del menor. Y necesitamos información tanto de los padres como también de los educadores, ¿no? De los profesores. Oh, ¿Cuándo están viendo estas dificultades? ¿Siempre ha tenido esas dificultades o no? Entonces, ahí podemos hacer este descarte. ok, bueno, para los que están también preguntando si se va a dar las diapositivas, todo el material se va a quedar en la página de redes, ahí en el Facebook, todo se queda guardado, se queda ahí en la red para que lo puedan volver a revisar y que estén, como mencionan ustedes, actualizados de lo último que se ha estudiado respecto a estos trastornos del aprendizaje. Otra pregunta es, ¿se puede decir que el trastorno de aprendizaje no verbal se relaciona con problemas de integración sensorial? Ok, yo creo que eso tiene que ver también con las perspectivas que tenemos, ¿no? Y es un poquito, hace no mucho vi un video de la evolución del DSM, ¿no? Ahorita son hasta el DSM-5, pero antes en el DSM-2, DSM-3, se manejaba inclusive como patología de la homosexualidad, ¿no? Entonces, ¿y por qué era esto? Porque estaba en boga lo que era el psicoanálisis, ¿no? No menospreciando propiamente a los que profesan como tal esta, digamos, rama de la psicología, sino que más bien estaba más orientado a esa rama y por eso es que había como un sesgo más orientado a tratar a partir de métodos psicodinámicos, ¿no? Hoy en día se tiene mucho esta noción de la integración sensorial, que yo creo que está aportando mucho, sí, pero también volvemos a lo mismo. Llega a haber tanta difusión de esta información que entonces pareciera que ya todos hacen integración sensorial, o pareciera que entonces todo se tiene que ver o todo está relacionado con la integración sensorial, ¿no? Si cambiáramos, por ejemplo, un poquito la perspectiva y dijéramos, ahora la moda va a ser la memoria, ¿no? Y entonces hay memoria sensorial, memoria perceptual, memoria verbal, memoria ejecutiva, memoria de los que se le ocurra, ¿no? Y entonces ahora van a ser intervenciones en la memoria, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué enfoque tenga el profesionista que tenga que estar orientando estos casos, ¿no? No se puede dar tampoco una sola respuesta cuando estamos hablando de un caso en específico, ¿sale? Entonces,
¿Por qué digo esto? Muchas veces tendemos a poner etiquetas, es decir, tiene dislexia, entonces se va a comportar exactamente como dice el libro, ¿no? Entonces tiene que tener A, B, C, D, E, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Lo mismo con los de trastorno de aprendizaje no verbal. Pueden tener ciertas características, pueden ser un poquito torpes, sí, al momento de moverse, al momento de hacer la coordinación motriz, pueden ser un poquito torpes, pero a lo mejor la parte de la percepción táctil no se ve tan deficitaria, ¿no? Hay algunos casos donde a lo mejor la percepción táctil inclusive se puede estar compensando con el otro en mi cuerpo, ¿no? Entonces eso nos va a permitir propiamente mejorar la integración, como usted comenta, a partir de esta integración sensorial que consiste principalmente en ver cuáles son los umbrales sensoriales en las diferentes modalidades, ¿no? Visual, táctil, auditivo, y a partir de diferentes estímulos ir generando un patrón de umbral más orientado a lo normotípico. Esto es, en el caso de ellos, donde tienen dificultades en la sensibilidad táctil, pues lo que se buscaría es empezar desde aquellos elementos más, digamos, más rasposos o más rugosos, ¿no? Que los empiecen a sentir e ir disminuyendo esa rugosidad hasta elementos más lisos. Entonces, ahí estamos viendo un patrón de integración desde elementos muy, digamos, que pueden estar llegando al umbral sensorial táctil o no, pero vuelve a lo mismo, tiene que ver con la época, tiene que ver con el caso y tiene que ver mucho con la integración que se haga de todos estos elementos que hemos estado manejando a lo largo de la plática. Ok. Otra pregunta, bueno, hablaban de las pruebas de seguida inteligencia y gracias ha habido mucha interacción. Roger Jiménez ha contestado acertadamente las pruebas de inteligencia, de la más conocida es la Wechsler, pero también puede haber otras, como está Shipley, como puede estar la Tony 2. Existen gran cantidad de pruebas y el promedio es de 100, ese es el promedio general. La siguiente pregunta es, ¿a qué te refieres, a qué se refiere el trastorno de aprendizaje inespecífico? Ok. Esa era una subcategoría que la ponían cuando propiamente no se tenía una noción de qué era lo que le estaba afectando al niño. Y por lo general era transitorio. O sea, cuando decían que era en específico es, no sé en este momento lo que le está pasando al niño, pero después de la intervención, después de hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico, se empezaba a ver por dónde podría haber mayores dificultades, ¿no? Entonces, actualmente lo que se hace es enumerar todas las dificultades que pueda estar presentando, ¿no? Entonces se dice, trastorno específico de aprendizaje asociado a lectura, escritura, matemáticas. Por ejemplo, en dado caso que el niño tuviera los tres rubros académicos alterados con alguna dificultad, ¿no? Pero por lo general tiende a ser algo transitorio, no es algo que se mantenga. Ok. Y respecto, ¿te acuerdas la pregunta del DSM-5, si los trastornos venían aquí? Me mencionan que tiene una pregunta de dónde salió esta clasificación, no todos estos trastornos están en el DSM-5, un poquito más detallada. Ok. Sí, efectivamente bueno, para el motivo de esta presentación, sí son obtenidos del DSM-5. En el DSM-5, ¿qué es lo que se ha encontrado? Son tres elementos, ¿no? Que tenga una inteligencia promedio, esto ya lo habíamos comentado, el hecho de que sea específico, es decir, que no haya otra patología, otra condición que pudiera explicar mejor los síntomas, ¿no? Y esto es que tuviera algún trastorno psiquiátrico, tuviera alguna alteración a nivel intelectual, más global, más generalizada, que pudiera explicar el por qué tiene dificultades en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, ¿sí? Y otro de los elementos tiene que ver con la temporalidad. Por lo menos tiene que ser por 6 meses el tiempo. Arturo, creo que ha tenido unas dificultades Arturo. Eh, ok, creo que mencionaba Arturo que tenían unos problemas con él, con el internet.
ya no podremos, por el momento, responderle sus preguntas, pero todas van a ser resueltas dentro del día de hoy y mañana. Y mientras les comento que nuestra siguiente charla va a ser de el traumatismo craneoencefálico, todas las secuelas neuropsicológicas de este tipo de problema, que es uno de los problemas a nivel neurológico más fuertes y más importantes respecto a todo lo que conlleva estas secuelas. Y también va a haber cursos, más o menos como a mediados o a principios de junio, va a haber cursos respecto a el electroencefalograma, neuropsicología de la inteligencia, del lenguaje, de atención. Va a haber como 14 o 10 cursos, estábamos viendo eso. Todos se van a subir para que ustedes pudieran acceder. Bueno, cualquier cosa, por favor, a nuestras redes sociales, todo se va a contestar. Ahorita a lo mejor por el tiempo no, pero todo va a estar ahí dentro de las respuestas. Cualquier duda, contáctenos en nuestras redes y todo el mundo va a tener respuesta. Y muchísimas gracias por vernos. Buenas noches y hasta luego.